Durante muchos años, Saddam Hussein fue la persona más poderosa en Irak. Su gobierno controlaba el ejército, las fuerzas de seguridad y casi todos los aspectos importantes del país. A los enemigos de su gobierno los encarcelaba, torturaba o mataba. Mientras Saddam se hacía más poderoso, también crecía su hijo mayor, Uday Hussein. Por ser hijo del líder de Irak, Uday creció rodeado de poder y de un trato especial. Uday llegaría a tener un gran poder en los deportes, los medios de comunicación, los negocios y varios grupos armados. Muchos exfuncionarios y atletas también dijeron que usó ese poder para intimidar, lastimar y abusar de otras personas. Pero ¿cómo llegó a ser así? Para entender eso, primero tenemos que ver cómo creció y qué tipo de familia tuvo. Uday Saddam Hussein nació en Bagdad en 1964. Él es el hijo mayor de Saddam. En ese tiempo, Saddam aún no era presidente. En ese momento, él solo era un miembro activo del partido Ba'ath, un partido político que quería fortalecer el nacionalismo árabe y controlar el gobierno de Irak. En 1964, Saddam fue encarcelado por sus acciones como miembro del partido Ba'ath. Él escapó de la cárcel en 1966. Después de esto, continuó la lucha de su grupo para obtener el poder. En Irak, mientras Uday crecía en Bagdad, un gran cambio llegó en 1968. En un golpe de Estado, el partido Ba'ath derrocó al antiguo gobierno y ellos tomaron el control de Irak. Ahmed Hassan al-Bakr se convirtió en presidente, mientras que Saddam Hussein rápidamente se volvió una de las personas más poderosas en el nuevo gobierno. Saddam ayudó a crear un estricto sistema de seguridad para vigilar al ejército, a los funcionarios del gobierno e incluso a los ciudadanos comunes. Por esto, la vida de la familia Hussein cambió de repente. Uday ya no era simplemente el hijo de un activista político. Ahora era hijo de una persona que estaba en la posición más alta del gobierno. A medida que Saddam subía de posición, también aumentaba el dinero, la seguridad y el trato especial que recibía su familia. Y aquí fue donde Uday vio el poder de su padre. En el gobierno de Saddam no era suficiente tener solo un alto cargo. Saddam tenía que asegurarse de que ningún funcionario, ningún comandante militar ni miembro del partido Ba'ath debía ser lo suficientemente fuerte como para desafiarlo. Por eso, poco a poco, fue ampliando su control sobre las fuerzas de seguridad y sobre el propio partido político. Para 1979, Saddam ya había conseguido el poder supremo. El presidente Ahmed Hassan al-Bakr renunció a su cargo y Saddam se convirtió en el presidente de Irak en julio de 1979. Solo unos días después de convertirse en presidente, Saddam mostró de inmediato cómo iba a manejar a los posibles enemigos dentro de su propio partido. Convocó a una gran reunión de los líderes del partido Ba'ath en Bagdad. Frente a los funcionarios, el gobierno anunció que se había descubierto una conspiración contra el nuevo presidente. Después, uno por uno, mencionó los nombres de los miembros del partido acusados de traición. A medida que se llamaba el nombre de cada uno, se les hacía ponerse de pie y los sacaban del salón de reuniones. 68 miembros del partido Ba'ath fueron acusados, arrestados, y 22 fueron condenados a muerte según muchos relatos históricos. Algunos de los miembros restantes del partido fueron obligados a participar en la ejecución del castigo contra sus antiguos compañeros. El mensaje aquí era claro. Aunque una persona tuviera un alto cargo y fuera miembro del partido Ba'ath desde hace mucho tiempo, aún podía desaparecer si era considerada una amenaza para el poder de Saddam. Y mientras todo esto sucedía, Uday apenas era un adolescente. Uday creció en una familia donde el poder político estaba directamente conectado con el miedo y la fuerza. Él vio cómo su padre protegía el poder usando fuerzas de seguridad y castigos severos contra los supuestos enemigos. También creció junto a su hermano menor, Qusay Hussein. Ambos hermanos llegarían a ser poderosos en el gobierno de su padre, pero a medida que crecían, su reputación sería diferente. Qusay era más callado y estaba más enfocado en la seguridad y las operaciones del gobierno. Uday, por su parte, se haría famoso por ser impulsivo, cruel y por usar el poder para satisfacer sus propios deseos. Y esto fue lo que pasó después. A medida que crecía el poder de Uday, también se hacía más evidente que su manera de usarlo era muy diferente. Muchas historias sobre su juventud ahora son difíciles de confirmar por completo, pero en muchas historias de sus hermanos está claro que él solía lastimar y abusar de otras personas, y casi nadie lo detenía.
En 1984, a Uday se le dio una gran responsabilidad en el deporte de Irak. Se convirtió en el líder del Comité Olímpico Iraquí y también tuvo una gran influencia en el fútbol del país. En un sistema normal, el Comité Olímpico es el que ayuda en el entrenamiento, la competencia y el desarrollo de los atletas. Pero bajo el mando de Uday, esto también se convirtió en parte de su manera de controlar y asustar a los atletas. Según exatletas y funcionarios iraquíes que hablaron mientras estaban fuera del país, hubo atletas que fueron encarcelados, golpeados o castigados cuando su desempeño no era bueno. También hubo jugadores de fútbol que dijeron que sufrieron graves agresiones físicas después de perder un partido importante. No solo era un simple enojo por perder lo que causaba el problema. Para Uday, el desempeño de un equipo iraquí estaba conectado con el nombre y la reputación del gobierno. Por eso, cuando un atleta fallaba, él podía considerarlo una vergüenza personal. También hay exatletas que dijeron que había un área de detención dentro o cerca de la sede del Comité Olímpico donde llevaban a algunos atletas para castigarlos. Estas historias salieron a la luz a partir de muchos testimonios diferentes después de que los atletas y funcionarios salieron de Irak. A medida que crecía el control de Uday sobre los deportes, también aumentaba el miedo hacia él dentro de la élite gobernante. Pero llegó un momento en que ni siquiera Saddam pudo simplemente ignorarlo. En octubre de 1988, Uday asistió a una reunión donde también estaba Kamel Kamelana Guilleo, un cercano asistente y catador de comida de Saddam Hussein. Uday y Kamel Kamelana tuvieron una pelea. Uday atacó a Kamel Kamelana y este murió a causa de sus heridas. Mucha gente sabía lo que había pasado, así que no se podía ocultar fácilmente. En esta ocasión, Uday fue arrestado y Saddam ordenó que su hijo enfrentara el caso. Pero el castigo tampoco duró mucho. Más tarde, Uday volvió a su antiguo puesto y nuevamente formó parte del sistema de poder de su familia. Ese evento fue importante porque, aunque Saddam sabía que Uday ya era un problema, aún así no le quitó completamente el poder a su propio hijo. Y mientras la vida de Uday continuaba como hijo del presidente, hay otra historia sobre él que más tarde se haría famosa en todo el mundo. Un ex soldado iraquí llamado Latif Yahia dijo que lo obligaron a ser el doble corporal de Uday. Un doble corporal es una persona a la que hacen parecerse a una figura famosa o poderosa. Él es quien se presenta en público o va a lugares peligrosos en lugar de la persona real. Según Latif, él y Uday ya se parecían desde que eran jóvenes. Latif dijo que a finales de los años 80, mientras servía en el ejército iraquí durante la guerra entre Irán e Irak, fue llamado a Bagdad. Ahí le dijeron que Uday quería usarlo como su doble en algunas apariciones públicas. Según la historia de Latif, al principio se negó, dijo que lo encarcelaron y lo amenazaron hasta que aceptó desempeñar el papel. Latif también relató que le cambiaron algunas partes de su apariencia y lo entrenaron para imitar los gestos, la forma de hablar, la ropa y la manera de caminar de Uday. Pero la mayor parte de esta historia proviene del propio Latif Yahia. Algunos periodistas y exfuncionarios de Irak han dicho que no pueden confirmar si realmente fue el doble corporal de Uday. Por eso hay partes de la historia de Latif que no podemos asegurar que realmente sucedieron. Según Latif, Uday lo usó en eventos públicos, reuniones políticas y apariciones militares donde Uday podría estar en peligro. También dijo que varias veces resultó herido porque pensaban que él era realmente el hijo de Saddam. Latif contó que mientras él era quien se presentaba en público, también pudo ver de cerca la vida privada de Uday. Aquí fue donde presenció muchos abusos, amenazas y el comportamiento violento del hijo mayor del presidente. Con el tiempo, Latif dijo que ya no podía seguir viviendo así. A principios de los años 90, escapó de Irak y llegó a Europa. Después de esto, Latif contó al público lo que dijo que experimentó como doble corporal de Uday. Aunque hay partes de la historia de Latif que no se pueden confirmar, está claro que para principios de los años 90, Uday ya tenía mucho poder en Irak. Ya tenía su propio personal, negocios, medios de comunicación y organizaciones que controlaba. Y mientras Irak se debilitaba por la guerra y las sanciones, la influencia de Uday dentro del país se hacía aún más fuerte. A medida que Irak entraba en los años 90, el poder de Uday también crecía, pero su relación con su propio padre no era buena. Una de las razones de la tensión en la familia fue la decisión de Saddam en 1986 de tomar una segunda esposa, Samira Shah Bandar. Uday estaba enojado por esto porque sentía que era un insulto para su madre, Sajida. Uday culpó a Kamel Hanna, un cercano colaborador de Saddam, porque él fue quien le presentó a Samira a Saddam. Así que en 1988
Cuando Uday y Kamel Hanna se encontraron en una fiesta, Uday atacó a Kamel Hanna y este murió. Esa tensión fue parte del trasfondo del asesinato de Kamel Hanna por parte de Uday en 1988. Después de ese incidente, Saddam mandó encarcelar a Uday y luego lo envió a Ginebra, Suiza. Tampoco duró mucho la estadía de Uday allí. Según los informes, las autoridades suizas lo expulsaron. Luego tuvo problemas por un arma de fuego ilegal. Regresó a Irak antes de que estallara la siguiente gran crisis del país. En agosto de 1990, Irak invadió Kuwait, el pequeño país vecino. Había muchas razones detrás de esta decisión. Irak tenía una gran deuda después de 8 años de guerra contra Irán. También había disputas sobre la producción de petróleo, el precio del crudo y cuestiones territoriales entre Irak y Kuwait. Saddam creía que controlar Kuwait ayudaría a resolver los crecientes problemas de Irak, pero sucedió todo lo contrario. Las Naciones Unidas condenaron de inmediato la invasión y exigieron que el ejército iraquí se retirara. Cuando Saddam se negó, las Naciones Unidas impusieron amplias sanciones económicas contra Irak. Esto significaba que el comercio del país con el resto del mundo estaba estrictamente limitado. Mientras tanto, Estados Unidos y muchos países aliados formaron una gran coalición militar internacional para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Al llegar enero de 1991, comenzó la amplia operación militar de la coalición contra Irak. Después de varias semanas de ataques aéreos y una breve ofensiva terrestre, el ejército iraquí se vio obligado a retirarse de Kuwait en febrero de 1991. Eso fue una gran derrota para Saddam, pero él siguió siendo presidente de Irak, junto con Uday y otros miembros de la familia gobernante que se beneficiaron de la ocupación de Kuwait. Hubo informes de que mientras Irak controlaba Kuwait, Uday y sus hombres tomaron autos lujosos y otras propiedades de allí. Después de la guerra, Uday se volvió más activo en los negocios, el contrabando y otras formas de ganar dinero mientras la economía iraquí sufría por las sanciones. Las sanciones tuvieron un gran impacto en los iraquíes comunes. El valor del dinero cayó. El país tuvo dificultades para obtener muchos productos importados y la escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas empeoró en los años siguientes. Mientras tanto, las personas más cercanas a la familia gobernante seguían teniendo acceso al dinero y los recursos. Durante este tiempo, Uday comenzó a construir su propia red de influencia. Ya no solo controlaba los deportes, también entró en los medios y los negocios. Su periódico Babel se volvió muy conocido y también tuvo influencia en la televisión y la radio. Por esto tenía su propia manera de comunicarse con el público, proteger su imagen y atacar a las personas que consideraba sus enemigos. Mientras la economía de Irak se debilitaba, lo contrario le sucedía a Uday. Su control sobre los medios, los negocios, los deportes y varias organizaciones seguía expandiéndose. Poco a poco fue adquiriendo su propio poder dentro del sistema que creó su padre. Después de la Guerra del Golfo en 1991, la situación en Irak era caótica. La economía estaba débil. Las sanciones internacionales eran estrictas y había grupos dentro del país que se rebelaban contra el gobierno de Saddam. En el sur de Irak, muchos iraquíes chiitas se unieron a la rebelión. Muchos fueron asesinados, arrestados o encarcelados cuando el gobierno aplastó la rebelión. En ese tiempo, también hubo testimonios sobre la participación personal de Uday en el castigo de algunos prisioneros. Según algunos exdetenidos y testigos, se dice que él iba a los centros de detención y usaba violencia extrema contra los prisioneros. Es difícil confirmar cada detalle de estas historias, pero muchos informes independientes describen a Uday como una persona capaz de hacer daño sin temor a ser castigado. Mientras muchos iraquíes comunes sufrían debido a las sanciones, la vida de Uday era todo lo contrario. Él continuó viviendo lujosamente y gastando mucho en autos, alcohol, armas y otros artículos costosos. Más tarde, cuando las fuerzas estadounidenses entraron en algunas de sus propiedades, en 2003 vieron la magnitud de su colección y su lujoso estilo de vida. También hubo reportes sobre las fiestas salvajes de Uday. Era conocido por beber mucho y enojarse fácilmente. Como era hijo del presidente y estaba rodeado de hombres armados, muchas personas a su alrededor temían contradecirlo. Uday también entró en los negocios. Se le relacionó con varias empresas y operaciones comerciales, desde alimentos hasta entretenimiento, pero donde más dinero circulaba era en el mercado negro. Debido a las sanciones internacionales, muchos productos eran difíciles de conseguir legalmente, entrar y sacar cosas de Irak. Para el iraquí común, eso era un gran problema. Pero para las personas que tenían conexiones con la familia gobernante,
Eso fue una oportunidad para ganar dinero con el contrabando y el comercio ilegal. Se relacionó a Uday con el contrabando de petróleo, cigarrillos, alcohol y otros productos. Mientras muchos iraquíes tenían dificultades para comprar lo básico, Uday era conocido por su estilo de vida lujoso. También tenía animales exóticos en su complejo. Las propiedades encontradas mostraron cuán alejada estaba la vida de la familia gobernante de la situación de muchos iraquíes comunes durante la época de las sanciones. En la década de los 90 se convirtió en líder de los Fedayines de Saddam, una organización paramilitar separada del ejército regular iraquí y conocida por su extrema lealtad al gobierno de Saddam. El grupo fue utilizado como una de las fuerzas que ayudaban al gobierno a controlar a la población y combatir a quienes consideraban enemigos del régimen. Esto fue muy grave porque también usó su poder para cometer abusos. Muchos iraquíes y exmiembros del régimen también dieron testimonio sobre su comportamiento privado. Muchas mujeres dijeron que Uday usó su poder para cometer abusos sexuales. Hay reportes de exfuncionarios y testigos, y exiliados iraquíes de que sus hombres se llevaban mujeres de las fiestas, hoteles y otros lugares y las llevaban a sus propiedades. Debido al control de la familia Hussein sobre el sistema de seguridad, era muy difícil para las víctimas o sus familias salir a denunciar. Esta es una de las razones más importantes por las que Uday era temido, no solo porque era hijo del presidente. El problema más grande era que él tenía acceso a dinero, medios de comunicación, personal de seguridad y hombres armados, mientras que era muy poco probable que fuera castigado por el sistema de justicia ordinario. Pero mientras crecía su poder, también aumentaba el número de personas que tenían razones para enojarse con él. A medida que crecía el poder de Hussein, había otra figura poderosa. Se trataba de Hussein Kamel al-Majid, esposo de Ragad Hussein, hija de Saddam. Hussein Kamel estuvo a cargo de la Comisión de Industrialización Militar de Irak y se convirtió en una persona clave en los programas de armas militares del país, incluyendo los programas relacionados con armas químicas y biológicas. Debido a que estaba cerca de Saddam y tenía a su cargo programas militares sensibles, Hussein Kamel era una de las personas más importantes en el gobierno. Pero en agosto de 1995, de repente abandonó Irak y huyó a Jordania junto con su hermano Saddam Kamel y sus esposas, que eran hijas de Saddam Hussein. Esto fue un gran problema para el gobierno iraquí. No era un funcionario común el que huyó. Hussein Kamel sabía muchos secretos sobre los programas militares de Irak. Mientras estaba en Jordania, habló con los inspectores de armas de las Naciones Unidas y les dio información sobre los programas que la ONU llevaba mucho tiempo intentando investigar. Su salida ayudó a que salieran a la luz más detalles sobre el antiguo programa de armas biológicas de Irak. Pero el plan de Hussein Kamel de tener un nuevo papel político fuera de Irak no tuvo éxito. Después de unos meses decidió regresar junto con su hermano y su familia tras recibir la promesa de que serían perdonados. En febrero de 1996 regresaron a Irak. Primero separaron a Hussein Kamel y Saddam Kamel de las hijas de Saddam, que eran sus esposas. Solo unos días después, los hermanos fueron asesinados en un violento enfrentamiento con su propio clan. El regreso y la muerte de los hermanos volvieron a mostrar lo peligroso que era formar parte del círculo más cercano de Saddam cuando se perdía su confianza. Pero hubo otro efecto importante dentro de la familia Hussein. Mientras la reputación de Uday seguía deteriorándose, cada vez más responsabilidades serias recaían sobre Qusay. Qusay no era tan escandaloso como su hermano mayor. Aparecía menos en los medios, pero estaba más cerca de las instituciones de seguridad y militares más importantes de Irak. Solo unos meses después, Uday casi pierde la vida. En diciembre de 1996, Uday fue atacado mientras viajaba en su auto en Bagdad. Le dispararon varias veces y fue alcanzado por varias balas. Sus heridas fueron graves, pero sobrevivió. El intento de asesinato lo dejó marcado, con problemas permanentes para caminar y necesitó usar un bastón. Eso fue un gran cambio para Uday. La persona que durante mucho tiempo fue conocida por ser agresiva y una figura pública dominante, de repente quedó físicamente limitado. Y mientras Uday se recuperaba, la posición de Qusay seguía fortaleciéndose. Poco a poco, a Qusay se le fueron confiando algunas de las partes más importantes del sistema de seguridad del país. Obtuvo el control de la Organización de Seguridad Especial y una gran influencia en la Guardia Republicana, una fuerza militar de élite crucial para la protección del gobierno de Saddam. Debido a esto, al llegar a principios de los años 2000,
Cada vez más observadores creían que Qusay era el que Saddam estaba preparando como posible sucesor. Nunca hubo un anuncio público simple que dijera que él sería definitivamente el próximo Saddam, pero estaba claro que Qusay tenía una conexión más directa con el verdadero centro del poder militar y de seguridad que Uday. Sin embargo, Uday no perdió completamente el poder. Todavía controlaba gran parte de los medios de comunicación, organizaciones deportivas, negocios y los fedayines de Saddam. En 1999 también se convirtió en miembro del Parlamento iraquí, pero la situación ya era diferente. Uday era el más conocido por el público, mientras que Qusay era el más confiable en tareas sensibles directamente relacionadas con la seguridad de Saddam y la supervivencia del gobierno. Durante muchos años parecía que la familia Hussein podía mantenerse en el poder a pesar de las sanciones, las rebeliones internas y la presión internacional. Pero al llegar 2003 llegó la mayor amenaza para su gobierno. En marzo de 2003 en Irak comenzó la invasión liderada por Estados Unidos y el Reino Unido. Una de las principales razones que dio el gobierno de Estados Unidos fue la creencia de que Irak todavía tenía armas de destrucción masiva y que no estaba cumpliendo completamente con sus obligaciones ante las Naciones Unidas. Después de la invasión no se encontró ningún arsenal de armas químicas o biológicas como se esperaba antes de que comenzara la guerra. La resistencia organizada del gobierno iraquí cayó rápidamente. Para abril, las fuerzas de la coalición ya habían entrado en Bagdad y el gobierno de Saddam cayó. De repente desapareció el sistema que durante décadas protegió a Qusay y Uday. De ser dos de las personas más poderosas en Irak, los hermanos se convirtieron en fugitivos buscados. Se escondieron mientras las fuerzas estadounidenses buscaban a los funcionarios de más alto rango del antiguo gobierno. Saddam logró seguir oculto, pero el 22 de julio de 2003, las fuerzas estadounidenses recibieron información de que Uday y Qusay estaban en una casa en Mosul, en el norte de Irak. Soldados de la 101ª División Aerotransportada y otras fuerzas estadounidenses rodearon la casa. Les pidieron a las personas dentro de la casa que se rindieran, pero la operación terminó en un intenso tiroteo. Dentro estaban Uday, Qusay, el hijo adolescente de Qusay, Mustafa, y un guardaespaldas. El enfrentamiento duró varias horas. Las fuerzas estadounidenses usaron armas más pesadas para poder entrar en la casa fortificada. Cuando terminó la operación, los 4 que estaban dentro estaban muertos. El ejército de Estados Unidos confirmó más tarde que entre los muertos estaban Uday y Qusay Hussein. Uday Hussein tenía solo 39 años. La vida de Uday Hussein no es solo la historia de un hijo violento del poder. Esto también muestra lo que puede suceder cuando una persona crece en un sistema donde el poder prácticamente no tiene límites reales. Durante mucho tiempo, Uday fue protegido por el nombre de su padre, por las fuerzas de seguridad, por el dinero y por el miedo de las personas que lo rodeaban. Se reportaron muchos abusos en su contra, pero rara vez se enfrentó el proceso normal de justicia. Pero el poder de Uday también dependía de una cosa: la permanencia continua del gobierno de su padre. Cuando cayó el gobierno de Saddam en 2003, también desapareció el sistema que le daba protección y poder a Uday. Y solo unos meses después, la vida del hombre que alguna vez fue temido por muchos en Irak terminó en una casa en Mosul.